santo nombre, vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios, vine a alabar su santo nombre, vine a alabar a Dios. Él vino a mi vida un día especial, cambió mi corazón, me enseñó un camino mejor. Y esta es la razón por la que canto yo, vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios, vine a alabar su santo nombre, vine a alabar a Dios. Él vino a tu vida un día tan especial, cambió tu corazón, te enseñó un camino mejor, y esta es la razón por la que cantarás. Vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios, Dios viene a alabar al Señor aquí, vine a alabar a Dios, vine para alabar a Dios. vine a alabar su santo nombre, vine a alabar a Dios, a Dios. Buenos días, mis hermanos. Estamos gozosos, estamos contentos de celebrar en este día, el Día del Señor. Y bueno, la invitación es que juntos nos gocemos, juntos estemos celebrando estos tiempos de unidad, estos tiempos de gozo, estos tiempos de solidaridad. Así que, pues vamos juntos a celebrar el Día del Señor en el culto que hoy corresponde. Y vamos a empezar con el preludio a cargo del hermano Sergio Casina. Ahora, mis hermanos, vamos a tener el llamamiento de adoración y vamos a leer el Salmo 108 del versículo 1 al versículo 3. Y dice: mi corazón está dispuesto, oh Dios,
Cantaré y entonaré salmos, esta es mi gloria. Despiértate, salterio y arpa, despertaré al alba. Te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos. A ti cantaré salmos entre las naciones. Vamos a orar, hermanos, ofreciendo este servicio al Dios nuestro Señor. Mi Dios, damos gracias por permitirnos estar juntos, unidos, Señor, en un mismo espíritu, a pesar de la distancia, pero estamos juntos, Señor, con el ánimo y la intención de alabarle, de adorarle, de glorificarle. Damos gracias, Señor, porque sabemos que a pesar de las circunstancias y de las situaciones, usted es bueno con su pueblo por sobre todas las cosas. Le damos gracias, mi Dios, y le ofrecemos este culto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Ahora, mis hermanos, vamos a tener la lectura devocional. Esta se encuentra en Apocalipsis, capítulo 19, versículos del 1 al 8. Y dice así: Después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: Aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos.
Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían: Amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y ella se le ha concedido que se revista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Amén. Ahora, hermanos, todos juntos vamos a orar por las diferentes peticiones y necesidades de la iglesia. Cerremos nuestros ojos y oremos todos juntos. Mi Dios, estamos juntos, Señor, como un pueblo delante de usted, antes que nada dándole gracias por su bondad, por su misericordia, y queremos presentar, Señor, con profundo respeto estas peticiones y estas necesidades de su pueblo, Señor. Pedimos por nuestro gobierno federal, estatal, Señor, por todos los niveles de gobierno, que usted mueva su mano de poder y autoridad para que todo, Señor, sea conforme a su voluntad. Por las próximas elecciones, mi Dios, para que sea usted, Señor. En su palabra nos dice que usted es quien pone las autoridades, y nosotros creemos que es así. También por todo el sector salud, por todo el magisterio, Señor, que están próximos a regresar a clases presenciales, por todos los niños, Señor, por todos los padres de familia, que nos des esa sabiduría y esa fortaleza para poder seguir enfrentando, Señor, esta contingencia. Pedimos por nuestra Asamblea General de la Iglesia Nacional Presbiteriana, Señor, los sínodos y los presbiterios, que usted ponga la sabiduría en ellos, así como por nuestro respetable consistorio, para que siga gobernando bien, Señor, esta iglesia. Pedimos también por nuestros hermanos Eliseo, nuestro hermano Nectalí de los Santos, Pati Reyes, por Dana de la Cruz. Pedimos también por Cecilia Hernández, Lisbeth Mendoza, Abigail Sánchez, Fanny Méndez, Victoria Méndez, Yuyi Juárez. También pedimos por Tony Montano, para que usted los reconforte y los consuele. También pedimos consolación para la familia Gómez Juárez y también protección para las hermanas Ogarita Domínguez y Dervis Morgana, Señor. Todo esto sea conforme a su voluntad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
perdón, salud y paz. Pidamos con fe viva, oremos sin cesar a nuestras peticiones, Dios fiel responderá. Jesús tiene los cielos y puede contestar el ruego de los fieles, su nombre es eficaz. Pidamos con fe viva, oremos sin cesar a nuestras peticiones, Dios fiel responderá. Si torpe la venora, plegarias formular, el santo Paracleto al alma enseñará. Pidamos con fe viva, oremos sin cesar, y a nuestras peticiones Dios fiel contestará. Al trono de la gracia lleguemos sin dudar, pues Cristo por nosotros intercediendo está. Pidamos con fe viva, oremos sin cesar, y a nuestras peticiones Dios fiel responderá. Ahora nos vamos a nuestra lectura bíblica. Esta se encuentra en la primera epístola de Juan, capítulo 3, a partir del versículo 1. Juntos leamos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En eso se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era el maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis, el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conoceremos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios,
y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Cristo nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que Él nos ha dado. Ahora, mis hermanos, vamos a escuchar el mensaje de la palabra de Dios compartido por el presbítero William Roblero Díaz con el mensaje titulado El Padre que nunca tuve. Muy buenas tardes, amados hermanos de la Iglesia Betel en la ciudad de Jalapa. Soy el pastor William y en esta hora tengo el privilegio de predicarte la palabra del Señor. Gracias por la invitación que me ha hecho el consistorio. Creo que es un día especial para la Iglesia del Señor porque hoy nos sentamos al pie de la palabra y somos edificados y estudiamos lo que el Señor nos ha querido dejar en su palabra. Pero antes de profundizarnos en esta hora en el estudio de la Biblia, vamos a ir a la presencia del Señor y con gozo vamos a elevar nuestros corazones en oración y adoración a nuestro Dios, pidiendo que esta palabra sea entendible para nuestras vidas. Acompáñenme a orar, por favor. Nuestro Dios y nuestro Padre, en esta hora te agradecemos, Señor, por el privilegio que tenemos como iglesia de abrir tu palabra y de meditar en ella, Señor. Sabemos que esta enseñanza, Señor, que brota de la Biblia es un mensaje eterno. Un mensaje que puede cambiar corazones, que puede transformar vidas y familias enteras. Señor, gracias porque tu palabra sigue teniendo la misma vigencia que hace muchos años cuando fue predicada, Señor, cuando tú estuviste aquí en esta tierra. Con corazones alegres y sinceros y con gozo, Señor, llegamos a tu palabra para ser edificados en ella. Te rogamos que lo que hoy vamos a aprender se pueda quedar guardado en nuestra mente y de la misma manera, Señor, podamos llevarlo a la práctica. En el nombre de Jesús. Amén. El tema para este día dice, el Padre que nunca tuve. El Padre que nunca tuve. Creo que todo ser humano, querido hermano, tiene un anhelo de Padre. Nacimos con ese deseo profundo del amor de un Padre. Tenemos plasmado en lo más profundo de nuestro corazón esa imagen. Hace unos años, cuando recién comenzaba mi ministerio, me encontré con un libro del doctor Jorge A. León. Escribió un libro pequeño llamado Cada muchacho necesita un modelo vivo. Cada muchacho necesita un modelo vivo. Ese libro transformó mi comprensión de Dios porque era un libro escrito desde América Latina donde se hablaban de historias de jóvenes que narraban cómo les había afectado tanto para bien o tanto para mal la imagen de un padre que estuvo a su lado o que no estuvo. Y estos relatos desde nuestro contexto de América Latina, de los países sudamericanos, pues nos enseñaba la importancia que tiene un padre en la vida de un hijo y cómo lo marca. Sobre todo estas historias de estos jóvenes que crecieron con un padre ausente, con un padre que nunca proveyó para sus necesidades, que quizás solamente se dedicó a la manutención o a pensar que ser padre era proveerle lo material, llevarle lo material, y se olvidaban de manera afectiva de estos jóvenes. Cada uno de ellos es narrado en este pequeño libro, aunque el escritor puso nombres ficticios para no evidenciar a las personas, pero es un libro que tocó profundamente mi corazón y es lo que me lleva a hablar en esta hora acerca de este tema, el padre que nunca tuve. La tesis de nuestro sermón dice de la siguiente manera: la Biblia nos revela la naturaleza y el carácter de nuestro Dios como Padre. La Biblia nos revela la naturaleza y el carácter de Dios como un Padre. Fíjense, queridos hermanos, que Dios no se manifestó a nosotros como un patrón. Pudo haberse manifestado Dios como un tirano que gobierna porque Él tiene todo el poder para hacerlo. Sin embargo, Él escogió una metáfora con la cual estamos familiarizados, la imagen de un padre terrenal. Dios utilizó esa idea que comprendemos para manifestarnos su gracia y su amor. Ahora, creo que el tema puede ser sustentado, dice el padre que nunca tuve, porque en cierta medida, queridos hermanos, aquí en esta vida,
quizás no tengamos esa imagen perfecta del Padre, por lo menos en el plano ideal. Y no lo tenemos debido a las limitaciones del ser humano. Primero, quiero que veamos que los padres tienen limitaciones por causa de esta naturaleza que nos lleva a comportarnos de tal o cual forma. Hay limitaciones de los padres en el cuidado y la protección de sus hijos. Yo amo mucho a mis padres. Bueno, mi padre ya está en la presencia del Señor. Creo que fueron unos padres excelentes que dieron todo lo que Dios les había dado, se brindaron por nosotros. Pero pues mi padre también sufrió algunas carencias con su papá. Él fue huérfano y se tuvo que mantener, tuvo que salir adelante. Y pues había algunas carencias en su vida que estoy seguro que también me las transmitió, porque él así fue educado. Y creo que si nos ponemos a analizar, queridos hermanos, a nuestros padres, vamos a encontrar historias llenas de coraje, de valor, de entrega, pero siempre habrá algo que podremos encontrar ahí que quizás no estuvo correcto. Porque por causa del pecado, todo ser humano batalla con su naturaleza, con sus pasiones. Y lo mismo podemos decir de los hijos. Hay limitaciones también. Tenemos limitaciones en nuestra obediencia y cuidado para nuestros padres. Sin duda, como eres cristiano, tienes un anhelo en tu corazón de agradar a tu papá. Pero si nos hiciéramos un examen en esta hora, quizás no obtendríamos una calificación muy alta con respecto a cómo fuimos como hijos. Tal vez muchos de los que me están viendo no fueron muy buenos estudiantes, o se salían de la clase, o tomaron decisiones equivocadas que les partieron el corazón y que quizás defraudaron a tus padres. Tal vez en lo más profundo de ti querías agradar a tu papá, agradar a tu mamá, pero algo salió mal. O quizás ahora que ya están grandes, no les estás sirviendo o no estás atendiéndolos como deberías atenderlo o como verdaderamente quieres hacerlo. Entonces, por los dos lados vemos que hay limitaciones humanas. Este pecado que nos conduce, como decía el apóstol Pablo, a terminar haciendo aquellas cosas que no queremos. Tal vez tenemos una meta, un propósito, pero terminamos haciendo totalmente lo contrario. Y podemos entonces argumentar en esta hora el tema que dice el padre que nunca tuve. Ahora, hemos dicho que la Biblia nos revela la naturaleza amorosa de Dios. Y creo que cuando vemos estos defectos en nuestros padres terrenales, no nos hacen más que llevarnos a la presencia de Dios, ese Padre perfecto que no tiene error. Y en la Biblia, pues está literalmente detallado el carácter del Padre. Hay muchos textos que hablan sobre la paternidad de nuestro Dios. Y eso es un espejo claro para los padres que me están viendo, para poder imitar ese modelo y de esa manera educar a sus hijos. Solo quiero tomar dos características de este Padre celestial. Quizás el Padre que nunca tuvimos se manifiesta y se hace presente en la imagen paterna de nuestro Dios. Quiero que tomes tu Biblia, en primer lugar, en Primera de Juan capítulo 3, versículo número 1, donde ya hemos dado lectura. Primera de Juan capítulo 3, versículo número 1. Yo voy a leer nuevamente este texto, así que con mucha atención, por favor, quiero que me escuches. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Nuevamente, vean las palabras enfáticas del apóstol. Es el apóstol del amor, el apóstol tierno y cariñoso que está llamando a su iglesia, está llamando su atención para que comprendan de qué manera Dios nos ha amado. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, y ese amor se manifiesta para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Ese amor tan grande que subraya Pablo y que subraya el apóstol Juan, se muestra en nuestra elección al elegirnos Dios por pura gracia. Por eso el apóstol está sorprendido. Ahí se mostró el amor de Dios cuando nos eligió. No hizo un examen de belleza, ni nos aplicó un test para saber cuán inteligentes éramos o cuán capaces o cuántas habilidades cognitivas o cuántas habilidades afectivas teníamos, sino que Dios se fijó en nosotros por su puro amor y por su pura
misericordia. Ese amor se muestra entonces en nuestra elección, que fue de la libre voluntad de nuestro Dios. Él se fijó en cada uno de nosotros y lo hizo como un padre. La elección de Dios revela ahora también nuestra naturaleza tan gloriosa y a la vez tan distinta al mundo. Esta nueva naturaleza en muchas ocasiones no es agrado del mundo. ¿Pueden ustedes imaginarse, queridos hermanos, que Dios haya elegido a su pueblo de manera personal, de manera gráfica, tomó a cada uno de nosotros, nos ha llamado a ser parte de su pueblo, a ser parte de su iglesia? Y ahora hay un distintivo tremendo en nosotros, sus hijos. Y esto muchas veces nos lleva a estar en conflicto con el mundo. Quizás para el mundo seamos los desconocidos. Así lo manifiesta el texto, ¿verdad? En la segunda parte. Por esto el mundo no nos conoce, porque tampoco conoció a nuestro Señor Jesucristo, que había sido enviado por nuestro Padre Celestial. Ustedes saben que a Jesús no lo recibieron como deberían haberlo recibido. Lo crucificaron porque pensaron que estaban cumpliendo la voluntad de Dios. Y muchas veces pasará así, queridos hermanos, en nuestra carrera cristiana, que quizás no seamos los más populares, quizás no salgamos en primera plana ni en los canales de televisión, pero somos conocidos por Dios, como decía el apóstol Pablo. Aunque desconocidos por el mundo, conocidos por nuestro Padre Celestial. Las versiones modernas, que toman ya un poco más del sentido del original, leen de esta manera: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y el original añade algo más: y lo somos. Está Juan enfatizando que verdaderamente lo somos. No les está mintiendo el apóstol Juan, sino que está confirmando que somos hechos hijos de Dios. Estaba pensando cuando hablaba de esta elección de Dios, este Padre amoroso que nos elige por su pura gracia, la historia de un pastor metodista, no recuerdo ahorita la ciudad, creo que era en el norte de nuestro país, y es la historia que se publicó en un periódico. Pudo haber sido una historia trágica, pero gracias a Dios se contó una historia hermosa, y es la historia de un pastor que no estaba en su casa, pero resulta que los ladrones se metieron a robar. Pero lo que no previeron estos ladrones es que el pastor llegó a una hora donde ellos no se esperaban. Algunos ladrones salieron, brincaron como pudieron, se salieron de la casa, pero un joven, el más inexperto, quedó atrapado en aquella casa. Ese pastor metodista tuvo tanta compasión de ese hijo que lo empezó a aconsejar. El joven estaba aterrado, estaba muerto de miedo, y este pastor hizo lo impensable. Lo adoptó como su hijo y a partir de ese momento se quedó a vivir en su casa. Y la historia que se publicó era: pastor evangélico, pastor cristiano, adopta a un ladrón y lo hace parte de su familia. Qué hermosa historia. Siempre que recuerdo esta historia me conmueve y me hace recordar un poco cómo Dios tuvo misericordia de nosotros. Y por su grande amor, que Juan está subrayando, que Juan pone entre paréntesis para que nuestro corazón se eleve en gratitud a Dios. Es un Padre que nunca tuvimos quizás terrenalmente, porque tal vez nuestros padres estaban gobernados por el temor, por el enojo, por cualquier otra emoción. Pero cuando vemos esos defectos en nuestro Padre terrenal, nos lleva a poner nuestros ojos en aquel que nos amó de pura gracia, y que si vamos a su presencia, no importa la situación en la que estemos viviendo, yo les aseguro, queridos hermanos, que Él nos va a comprender y nos va a mostrar su amor. Segunda característica de este Padre que nunca tuvimos aquí en la tierra se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 1, versículos 3 al 4. Acompáñame, por favor, muévete de Juan a 2 de Corintios, capítulo 1, de los versículos 3 al 4. Nuevamente voy a dar lectura y voy a poner los énfasis del texto y te escucha con mucha atención. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación
con que nosotros somos consolados por Dios. Conocemos a Dios como ese Padre consolador, ese Padre de misericordias. Nuevamente, en el Nuevo Testamento, esta imagen de Padre se hace más patente y más clara. En el Antiguo Oriente, en el mundo de Israel, donde se escribió la Biblia, de manera particular el Antiguo Testamento, mencionar a Dios como Padre era algo inusual, porque era una palabra demasiado cariñosa, demasiado casera, por así decirlo. Por eso es que ellos usaban otros términos. Y cuando Jesús viene, nos enseña la relación que Él tuvo con su Padre. Le dice, Abba Padre. Es esta imagen de este niño que se acerca a su papá y que de manera cariñosa balbucea su nombre. ¿Han escuchado a un niño cuando menciona papá o mamá? No lo dice correctamente. Y eso era la idea del Abba Padre. Y aquí el apóstol Pablo ahora está mostrando por medio de su Espíritu Santo que Dios se ha revelado como un Padre y lo podemos así llamar. Pero nota las primeras palabras en el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente esta palabra, bendito sea Dios. Estas son palabras litúrgicas, palabras de adoración. Y creo que sucede así, hermanos. Cuando conocemos la naturaleza de Dios y descubrimos que Él se ha revelado con la metáfora de un padre, no hay otro asunto más que agradecer a Dios y adorarle. De hecho, nuestra adoración, queridos hermanos, se basa en la naturaleza de Dios. Y eso es lo que estamos haciendo en este día, aprendiendo de Dios. Ahora, conocer a Dios, vivir la vida cristiana, no es una carga impuesta. No solo es aprender conceptos teológicos y meternos a una clase profunda de la Biblia, que es algo hermoso y es algo que nos debe deleitar. Pero en ocasiones, como dice el libro de Eclesiastés, que hacer muchos libros y estudiar mucho es fatiga de nuestra carne. Hermanos, qué hermoso es saber que podemos entrar en adoración a Dios al conocer su naturaleza. Conocer a Dios es la teología correcta, pero nos lleva a la doxología o comienza con la adoración. Nos lleva a adorar como el apóstol Pablo, bendito sea Dios. Esa palabra bendito quiere decir alabado, glorificado seas por todas tus bondades. Eres digno de reverencia y de honor porque te has manifestado a nuestras vidas como ese Padre perfecto. Dice Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Es decir, nos consuela cuando estamos pasando por tribulaciones y por pruebas. No conozco tu vida, querido hermano de la iglesia Betel, o cualquier otro hermano que me está viendo. No conozco tu vida, pero cualquiera que sea, cualquier circunstancia que estés viviendo, puedes ir a Dios y puedes saber que Dios te va a consolar. Dice que nos consuela en medio de nuestras tribulaciones. Ustedes saben que cuando Pablo escribió esta carta, estaba recibiendo el ataque de sus críticos. Había un grupo de hombres que se creían eruditos y doctores de la ley, y ellos desacreditaban en todo momento al apóstol Pablo. Decían que no tenía las credenciales, que no tenía quizás los dones o la capacidad que estos falsos maestros aparentaban. Y una de las cosas que maximizaban de la vida de Pablo era precisamente que era un hombre que sufría mucho. Probablemente era enfermizo. Algunos creen que Pablo era chaparrito, calvo, lleno de arrugas, quizás por todo lo que había hecho. Y de esto se aprovechaban estos hombres para decir que Pablo no tenía las credenciales para ser un apóstol. Pero de manera maravillosa el apóstol Pablo va a enseñar que el proceso de sufrimiento, el proceso de santificación, muchas veces va a tener que ver con esta escuela de la obediencia, con este pasar por el tamiz, por la prueba, por la adversidad, porque Dios nos está forjando. Y recordamos las palabras del Señor Jesús: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. El sufrir, queridos hermanos y amigos, no es una señal de que Dios te ha abandonado.
De hecho, queridos hermanos y amigos, el sufrir por causa del Evangelio es una de las pruebas patentes que has experimentado el amor y el cuidado de Dios. No sé si te ha pasado que cuando hay una persona enfermiza, quizás algunos tiendan a pensar, ¿qué mal habrá hecho? ¿Por qué le va tan mal? Y a nosotros nos lastimamos también con eso. ¿Será que Dios ya no me ama? ¿Será que no soy un buen cristiano? ¿Será que el amor de nuestro Padre eterno ya no está en mi vida? Cuando realmente escuchamos lo que dice Pablo, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que de la misma manera también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. Y eso que parece una debilidad se convierte en una fortaleza, porque ahora podemos ser instrumentos en las manos de Dios. Les recomiendo este libro de Paul David Tripp. Él escribe un libro llamado Instrumentos en las manos de un Redentor. Y lo que te cuenta es que cada historia, no importa que haya sido una historia quebrantada, puede ser utilizada en las manos de Dios para bendecir a otras personas. Dos características entonces de este Dios que se ha revelado como un Padre. Es un Padre amoroso y es un Padre consolador que estará contigo aún en los momentos más complicados, aún en la crisis financiera, en el dolor, en las pruebas, en la enfermedad. El Señor ha prometido estar contigo. Y vuelvo a decir que cuando recordamos nuestro tema, el Padre que nunca tuve, y vemos la imagen terrenal del Padre que nos tocó, debe motivarnos a poner nuestra mirada en el Dios eterno y perfecto. Y pensando en esto también quise concluir en esta hora con algunas cosas prácticas que pueden servir para los padres que están en este momento educando y criando a sus pequeños. Sobre todo para los varones que están formando el carácter de otros varones. En la página Coalición por el Evangelio hay un artículo que escribe el hermano Jairo Namnun. Él es un escritor para Coalición por el Evangelio. Y en uno de sus artículos él da una lista de 10 cosas para tomar en cuenta para no provocar a tus hijos a ira, basados en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Donde se nos pide que no exasperemos a nuestros hijos. Así que toma tu lapicero, voy a resumir estos puntos y voy a darles unos pequeños comentarios, así que por favor sigan conmigo. Número 1, no disciplines a tu hijo cuando estés molesto o cuando estés enojada. Esto es una tendencia muy común, sobre todo aquí en México, que cuando alguien está enojado lo que hace es manifestar su enojo a través de esa famosa chancla voladora, ¿verdad? Que a muchos aplauden, pero si tú lo haces porque te quieres desquitar o porque estás muy enojado y frustrado por tu día y quieres desquitarte en tu hijo, no lo debes hacer. Número 2, no regañes a tu hijo en público, no lo ridiculices ni te burles de él. Es una imagen, ¿verdad?, de nuestro Dios. Aunque es un pequeñito, es una pequeñita, refleja la imagen de Dios. No avergüences a tu hijo delante de sus amigos. No le llames por sobrenombres ofensivos. No le digas por ahí, enfrente de tus amistades, este muchacho no salió como su hermano, o no se parece a su hermana, o esta niña no fue tan inteligente como su mamá o como su papá. Sé consistente con las reglas, sin dobles estándares que confunden a tus hijos. ¿Sí? Porque muchas veces los hijos no saben a quién obedecer. Mamá dice sí y papá dice no. O en el templo dices una cosa y cuando estás en tu casa dices otra y vives de otra manera. Eso va a constituir en una doble moral y tu hijo no sabrá hacia dónde ir. No prediques un evangelio de autodisciplina. Predica el evangelio de la gracia. No seamos legalistas. Que la gracia se viva en el hogar. No solamente tomemos la regla, no solamente tomemos la vara y corrijamos al niño, sino que pueda ver que también tú eres gobernado por la gracia. ¿Cuántas veces predicamos la gracia en la iglesia, amados hermanos? Que Dios nos perdona, que no toma en cuenta nuestras faltas, que pasa por alto nuestras ofensas. Así que aplica eso en tu hogar, que tus hijos puedan darse cuenta que a veces ellos pueden equivocarse y que hay que orar y pedir la sabiduría de Dios. Admite tus errores y pídeles perdón cuando
cuando has fracasado como padre, cuando no has cumplido lo que has dicho. Traga saliva, respira profundo y di: hijos, me equivoqué, perdónenme, esta vez sí les quedé mal. No inspecciones cada detallito de tus hijos. No levanten un estándar que sea imposible de cumplir. Esto es tremendísimo, hermanos. Hay hijos que jamás llenan la expectativa de un padre. Un 8 nunca va a ser suficiente para algunos padres. Quieren 10, quieren 11, quieren 12. Esos niños crecerán siendo perfeccionistas e intentarán buscar el aplauso y la atención del mundo porque no tuvieron el cariño de sus padres. Nunca llenaron el ojo del padre, nunca llenaron sus expectativas. Así que, querido padre, celebra lo que tu hijo hace. Si hace un dibujo, alaba ese dibujo. Si hizo su mejor esfuerzo, si lo llevaste a un partido de fútbol y tú esperabas 5 goles y hizo 1, celebra ese gol. Acepta lo que tu hijo está logrando y que él pueda entender que no necesita hacer grandes cosas. No necesita sacar un 10 para que tú le demuestres tu amor. No actúes como juez en una discusión entre tus hijos hasta haber escuchado ambas partes. No compares a tu hijo con los demás. Y número 10, no le prometas cosas que luego no vayas a poder cumplir. Si no pudiste anotar, puedes meterte a la página de Coalición por el Evangelio, o si lo prefieres, puedo hacerte llegar las notas de este sermón. Pues vamos a orar, queridos hermanos, esperando que este tema pueda ser de mucha bendición. Yo no sé tu historia, no sé qué padre te haya tocado. Quizás has sido un padre que no fue ideal, que no te condujo por el camino de Dios, pero ese pobre reflejo de ese padre que nos lleve a centrarnos en ese Dios consolador, en ese Padre amoroso que ha tenido a bien, por su pura gracia, manifestarse a nuestras vidas. ¿Les parece si oramos? Amado Señor, como dice el apóstol Pablo, bendito sea tu nombre, Señor, te alabamos porque te has dado a conocer a tu pueblo y hoy te conocemos como un Padre. Gracias, Señor, porque eres amoroso, eres un Padre que se complace de sus hijos, que no toma en cuenta sus pecados. Y gracias, Señor, porque una y otra vez nos hace sentir tu amor y tu cuidado para nuestras vidas. Si hay alguien que me está escuchando y no tuvo un padre modelo, gracias, Señor, porque tú eres ese Padre que jamás tuvimos aquí en esta tierra. Gracias por habernos salvado, gracias por habernos redimido y lavado, y gracias porque cada vez que venimos ante tu presencia, tú nos escuchas. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Mi Padre es un rey muy rico sin par, él tiene caudales inmensos doquier, su oro y diamante no puedo contar, tesoros que nada podáis contener. Soy el hijo del rey, el hijo del rey, con Cristo bendito, soy el hijo del rey, soy el hijo del rey, soy el hijo del rey, con Cristo bendito, soy el hijo del rey. El Hijo de Dios, mi buen Salvador, al mundo viniendo, muy pobre vivió, hoy reina en la gloria, cubierta de honor, y hogar en los cielos con Dios me ofreció. Soy el hijo del rey, el hijo del rey, con Cristo bendito, soy el hijo del rey, soy el hijo del rey, soy el hijo del rey, con Cristo bendito, soy el
Cristo bendito me quiso adoptar, corona y mansión en los cielos tendré. Soy el hijo del rey, el hijo del rey. Con Cristo bendito soy el hijo del rey, soy el hijo del rey, el hijo del rey. Con Cristo bendito soy el hijo del rey. ¿Qué importa que yo no tenga mi hogar? Yo tengo un palacio del sol más allá, y mientras que llego yo puedo cantar. Soy hijo del rey, aleluya Jehová. Soy el hijo del rey, el hijo del rey. Con Cristo bendito soy el hijo del rey, soy el hijo del rey, el hijo del rey. Con Cristo bendito soy el hijo del rey. Mis hermanos, bueno, es tiempo de recoger la ofrenda, así que vamos a proceder a recoger la ofrenda. Recuerden que aquí en la parte de abajo de la pantalla aparece el número de cuenta donde se pueden hacer depósitos o transferencias para la obra del Señor. Entonces vamos a orar por estas ofrendas, que Dios las bendiga. Mi Dios, damos gracias, Señor. Usted nos ha sustentado todo este tiempo, nada nos ha faltado, mi Dios, y le damos gracias por todo ello. Pedimos que usted bendiga estas ofrendas, que usted las use para su gloria, para su honra, que usted las use, Señor, para gloria de su nombre y para edificación de su iglesia. Le damos por todo esto gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios ama al dador alegre, Dios ama al que da con amor. Dios ama al dador alegre, no des por tristeza o necesidad. Bueno, mis hermanos, pues vamos a pasar a la oración final a cargo del presbítero William Robledo Díaz y vamos a terminar con el posludio. Dios les bendiga. Bien, amados hermanos, es así como llegamos al final de este tiempo de adoración, esperando que haya sido de bendición para tu vida, las lecturas, las alabanzas, la oración, la predicación de la palabra. Ya ha llegado el momento de pedir la bendición de ese Padre amoroso sobre cada una de nuestras vidas. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre, te alabamos y te bendecimos por tu fidelidad y por tu amor. En esta hora, Señor, del día, llegamos ante tu presencia para agradecerte por todas tus bondades. Gracias por ser nuestro Padre. Gracias por amarnos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por corregirnos, Señor, cuando no hemos andado en tus caminos. Como dijera el salmista, anduve descarriado, pero, Señor, tú me has vuelto a tus caminos. Tú me has vivificado, dice el salmista. Señor, gracias porque hemos sentido tu amor paternal. Gracias, Señor, porque no estamos desamparados en este mundo. Te tenemos a ti como Padre eterno. Señor, en esta hora elevamos nuestro espíritu y te alabamos por todas tus bendiciones. Señor, nuestra adoración crece cuando conocemos tu naturaleza. Gracias por ser ese Padre eterno para tu iglesia. Te suplico, Señor, una especial bendición por esta amada iglesia, Señor, que ellos puedan seguir adelante, que en este tiempo de pandemia puedan refugiarse en ti. Y Señor, y ahora que mentalmente y emocionalmente nos estamos preparando para salir nuevamente a predicar tu palabra, Señor, que la iglesia Betel pueda levantarse en tu nombre y con tu fortaleza seguir predicando tu nombre en el lugar donde tú los has levantado. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre,
la comunión y la dirección de tu Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros, con nuestras familias y con toda tu iglesia, ahora y siempre. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Llegaron las vacaciones. ¿Qué haremos para divertirnos? Ya viene la escuela bíblica vacacional. Es para niños de 4 a 15 años. Veremos por Zoom a los demás niños de la iglesia. Lo disfrutaremos a lo grande. Serán 5 días plenos de alegría, juegos y enseñanzas. Serán los días del 12 al 16 de julio, de 10 de la mañana a 12 de la tarde. Es de carrera de los Beats. ¿Están listos para arrancar? En sus marcas. ¡Listos, fuera! A disfrutar las vacaciones.